Y estamos ahora en comunicación con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, doctor Daniel Goyán. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va a ustedes? Bien, doctor, gracias como siempre. Es un gusto realmente No, siempre charlar con usted. Bueno, a ver, ya prácticamente hay una opinión concertada entre el gobierno nacional, la ciudad y la provincia de flexibilizar la cuarentena a partir del fin de semana. ¿Dan los números? Porque hoy volvieron a aumentar, doctor, ¿no? Bueno, hoy tuvimos una reunión de las que se vienen manteniendo habitualmente, hace poquitos días atrás, de los dos ministros de la provincia con el ministro nacional, con sus equipos técnicos. Estuvimos evaluando cómo viene la situación y hoy tuvimos también una reunión con los equipos de la parte de producción y de la parte de salud, por supuesto, con la ciudad, viendo esta etapa que comenzaría a partir del 17. Hay un entente prácticamente muy fuerte en cuanto a lo conceptual. Va a ser obviamente, yo no puedo adelantar todavía nada porque se está analizando y obviamente estas decisiones las van a tomar el gobernador, el jefe de gobierno y el presidente, pero nos vemos que después del día 17 va a haber una etapa diferente a la de estos últimos días, pero con mucha cautela. Es decir, el criterio es una etapa diferente, de mayor apertura de algunas actividades, pero con mucha cautela. Eso es lo que va a ir sucediendo, lo que venimos viendo, con mucha cautela en el sentido de que si bien estamos en una cantidad de casos que fluctúan en un número similar y un poco inferior, si se quiere, a lo que veníamos en los últimos 4 o 5 días, todavía son muchos casos. Entonces, hay que ser muy cauteloso. Obviamente vamos a una etapa que va a tener algunos condimentos diferentes, que van a marcar la posibilidad de algunos tipos de actividades que se irán definiendo, pero con mucha cautela y con el principio que decimos siempre, digamos, ¿no? Que de ver, de observar que los casos empiezan nuevamente a desmadrarse, siempre aplicar el freno es una alternativa si hace falta. Ahora, es el mi pregunta, doctor, ¿es el momento adecuado? Porque vemos que hoy, por ejemplo, la provincia 2.262, en la ciudad 1.039. Van a flexibilizar el sábado. Si seguimos con estos números, ¿se va a ir mucho más arriba todavía? Lo que pasa es que estamos observando fenómenos que están cambiando un poco el perfil, por ejemplo, de qué cantidad de gente está necesitando usar camas de terapia intensiva, que está cambiando ese porcentaje respecto a lo que observábamos hace 2 meses atrás. ¿Cómo es esto? No entiendo, doctor. Claro, nosotros calculábamos una saturación de camas con el supuesto de lo que se venía observando y que se observaba internacionalmente, sí, de que un porcentaje de entre 3 y 5% de las personas que adquirían la enfermedad iban a una cama de terapia. Estamos revisando esos números porque se está enlenteciendo ese crecimiento de usos de terapia, aparecen más casos, pero no hay una correlación entre esa mayor cantidad de casos y una demanda extraordinaria de camas de terapia, con lo cual, cuando nosotros ponemos esta variable nueva que estamos observando, el sistema todavía soportaría una estabilización en la cantidad de casos que tenemos, un crecimiento muy lento, lo soportaría porque estamos en provincia de Buenos Aires, en AMBA estamos todavía con casi un 40% de capacidad de camas, cosa que también hay que decirlo, en otros años, pero con estos mismos, digamos, sin COVID, pero con gripe y enfermedades respiratorias y neumonía, teníamos ya casi el 100% de las camas ocupadas. Esto se debe, Gato, sí, entre otras cosas, que miramos unos números extraordinarios. En la provincia de Buenos Aires teníamos nosotros 4.000 camas en toda la provincia, ¿no? Sí. Tenemos ahora 4.000 camas de terapia intensiva. Sí. Hemos aumentado prácticamente de 2.000 y algo a 4.000. Sí, el doble. Han hecho un trabajo excepcional, doctor, se lo reconocemos siempre. Camas públicas de terapia, es decir, camas que pertenecen
al municipio, a la provincia y a la nación que están radicados en la provincia de Buenos Aires, pasamos de 883 a 2.201 y todavía faltan incorporar camas. En estos días vamos a estar abriendo por lo menos un centenar o 150 camas más. Es decir, que hay que poner todo esto, ver este hecho que estamos viendo de que está bajando la cantidad de gente que necesita internación en terapia intensiva, y hay que recalcular todo. Esto lo vamos a estar haciendo el jueves a las 11 de la mañana, una reunión nuevamente con nuestro grupo de expertos para redefinir todos estos cálculos y eventualmente plantear hasta dónde puede ir una nueva apertura, cómo debe ser, y el principio que siempre advertimos a todo el mundo, que si como parte de esa apertura vemos que se empieza a desmadrar la situación de nuevo, vamos a tener que frenar. Tengamos en cuenta que los casos que todavía estamos viendo hoy fueron los contagios de hace 2 semanas. Claro. Entonces, el impacto lo tenemos que ir evaluando estos 2 o 3 días en adelante. Yo creo que hemos avanzado. Doctor, por eso le planteaba yo, vamos a tener el fin de semana el impacto de, no sé, de los que se movilizaron, por ejemplo, el 9 de julio, que hay que ver cómo pega todo eso también, ¿no? Tenemos hoy el caso emblemático de uno de estos jóvenes anticuarentena que organizaba las marchas anticuarentena, que se contagió y que ahora él sale a decir, me equivoqué, ahora creo en el coronavirus. Después de haberlo ignorado, ¿no? Así, tenemos varios casos así, que tenemos el caso lamentable de este señor militante radical de toda la vida, que murió, falleció en su casa de COVID. Sus hijas se preocupaban mucho porque él iba a todas las marchas, decía no pasa nada, es todo un invento, bla, bla. Yo vi a otro señor también los otros días de esa misma edad decir lo mismo. Yo las últimas vacunas me lo di cuando tenía 24 años, no sirven para nada, estaba sin barbijo, sin nada. Dios no quiera que le pase nada, porque la verdad que es muy triste, pero se están arriesgando, están poniendo en riesgo sus vidas y además están poniendo en riesgo la vida de otras de la personas. comunidad, ¿no? Por esto que ustedes dicen. Uno puede elegir bajo su responsabilidad si quiere asumir ese riesgo y asumirlo. Pero lo que hablábamos con Bolsonaro, ¿no? ¿Cuántas personas abrazó? ¿Cuántas personas besó? ¿Cuántas personas estuvo hablándole encima en tantas movilizaciones? ¿Quién se hace cargo de todos los contagios que produjo el presidente de Brasil? Exacto. Ministro, buenas noches. Respecto de la situación de la cantidad de fallecidos, estaba viendo que Argentina tiene aproximadamente 2.000 fallecidos. Si hubiera seguido con la curva, o si se hubiera dado en la Argentina la curva, por ejemplo, de Inglaterra, estaríamos arriba de 30.000 fallecidos. O la de Brasil estaríamos arriba de 16.000 fallecidos. Con lo cual, claramente, la cuarentena fue efectiva. Ahora, la pregunta es, desde estos 2.000 fallecidos, con una proyección de ir duplicando el número cada 25 días, que es más o menos lo que viene pasando, ¿qué vamos a terminar con unos 8.000 fallecidos cuando termine el invierno en Argentina? Hay que ver porque depende de muchas cosas, depende de que nosotros estamos aumentando los tratamientos de plasma que nos están dando un resultado, que es limitado, pero que todas las semanas 40, 50 personas se rehabilitan bien. Estamos empezando a probar el suero próximamente, el suero hiperinmune, el de caballo, el de quinos, en ensayos clínicos, pero además de eso, lo que sucedió, en estos momentos nosotros estamos juntando probablemente una cantidad de casos confirmados en el AMBA que empieza a ser similar al que tuvieron las grandes ciudades del mundo, pero en lugar de en 4 meses lo tuvieron en 1 mes y medio. Al tenerlo en 1 mes y medio le saturó todos los sistemas de salud y se murió gente porque no tenía un respirador, no tenía tratamiento. Eso es lo que hemos evitado y todavía tenemos en la provincia de Buenos Aires un 40% de reserva de camas para poder afrontar. La tasa de letalidad, es decir, la cantidad de gente que fallece respecto de la que se enferma, estamos en 1,67 y bajando todos los días. La tasa de letalidad. Y fíjense que Corea, que siempre dice que midió muy bien, que testeó y qué sé yo, lo cual le daría supuestamente datos más fidedignos, tuvo 2,13 de letalidad, 2,13. La provincia de Buenos Aires está en 1,67, la ciudad de Buenos Aires en 1,90. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que evidentemente, por un lado estamos respondiendo bien, los sistemas no se saturaron, por el otro lado está aumentando muchísimo la cantidad de casos leves o moderados que se recuperan rápidamente, y todo esto es una ecuación de muchos factores que vamos a analizar con los expertos para ver si se levantan las restricciones un poco, cuánto, de qué manera,
y planificar el próximo mes, mes y medio, 2 meses, porque también hay algo que es un patrón que se está dando en todo el mundo. A partir de juntar un 5 o 10% de gente inmunizada por el virus, declina la curva. En Nueva York, en Madrid, en todas las grandes ciudades. Y los rebrotes de esos países se dan en otras ciudades. Fíjense el caso de Nueva York. Hoy Nueva York tiene, con 8 millones de habitantes, 700 casos por día, que es relativamente poco y perfectamente asumible por el sistema de salud. Ahora, ¿qué sucede? Vuelan todo el día cientos de personas desde California, que está incendiada, Miami, que está incendiado, Texas, y ya no vuelve a producir un segundo rebrote en Washington. El por qué es un enigma para la ciencia todavía, porque no es un efecto rebaño grande que justifique esto, es relativamente pequeño. Hay varios otros factores que analizar, pero lo cierto es que baja, después de determinada cantidad de gente baja. ¿Ministro? ¿Cuánto va a durar ese descenso? Claro. Pero una cosita más. ¿Cuánto va a durar ese descenso? ¿Puede ver a los 3-4 meses un rebrote tardío sobre esas ciudades? No es lo que hoy se observa y lo vamos a tener que seguir día a día. Pero nos estaría indicando que el AMBA se podría estar acercando a ese momento y en un mes, mes y medio, quizá, y coincidiendo con el periodo estival, que siempre en estos coronavirus produce un descenso, podríamos estar pensando, si se cumple ese patrón de Madrid, de Nueva York y de tantas otras ciudades, que podríamos estar, en vez de haber tenido un pico alto, como dijimos siempre, distribuimos los casos durante muchos meses. En todo caso tuvimos fluctuaciones de algunas ondas que nunca se fueron para arriba y luego podríamos entrar en un declive. Repito Claro. una vez más, si se cumple ese patrón que estamos observando en otras ciudades. Ministro, ¿qué tal? Juana Morín lo saluda. Quería ¿Qué tal, consultarle Juan? por la vacuna. Bueno, hay una empresa que quiere empezar a testear o que se comprometió a probar la vacuna aquí en la Argentina. Ayer el ministro Ginés González García dijo que pueden ser más todavía las firmas que desembarquen en el país para probar. ¿Qué significa eso para la Argentina? Y obviamente, ¿cuál es el compromiso que tienen que tener esas empresas? Digo, si funciona, Argentina tendría garantizado un stock suficiente para su población. ¿Cómo son esas negociaciones? En general, los países que participan de los ensayos clínicos, se hace un acuerdo previo que va a haber una prioridad de suministro. Después, obviamente, el laboratorio tiene que decir qué número, ¿no? Porque si en la primera etapa van a fabricar 100 millones de vacunas, no nos van a dar 20 millones Claro. para los argentinos. Pero yo le digo una cosa, cualquier número que sea razonable para la Argentina, de acuerdo a sus necesidades, no necesita ser el 100% de la población, ni siquiera el 50% de la población. Hoy, si tuviéramos una provisión interesante para la zona AMBA y nosotros pudiéramos descender fuertemente los contagios, si la vacuna resulta eficaz, no necesitamos una vacuna que sea eficaz en un 90-80%, necesitamos una vacuna que con el 40-50% de efectividad cambia el perfil de gestión de la enfermedad, porque nos saca la mitad de la gente que se va a enfermar y no nos va a atorar el sistema. Claro. Total. Hay que tener presente que al día de la fecha, nosotros tenemos 40% de camas de terapia libre, cuando en este momento de otros inviernos, del año pasado y de todos los inviernos, teníamos 100% ya por Claro. otras causas respiratorias, y que la gente se moría por esas causas. Hoy tenemos por causas respiratorias, al día de hoy, menos muertes que otros años. Todo eso por la cuarentena, todo eso porque tenemos el doble de cama de terapia intensiva, todo eso porque tenemos plasma, todo eso porque tenemos una expectativa y posibilidad terapéutica. Es lo que la gente tiene que entender y valorar del esfuerzo que se hizo, que fue enorme. El pueblo argentino ha hecho un enorme esfuerzo y hay que sacarse el sombrero del esfuerzo que ha hecho el pueblo argentino. Vamos a requerirle algún esfuerzo extra más si vemos que en algún momento se nos dispara la curva, pero yo creo que va a haber un claro entendimiento de que si este parate sirvió para minorar un tiempo y después le pedimos un turnito más de esfuerzo, la gente va a estar convencida de que es necesario y lo va a cumplir. Así que salga bien esta cuarentena que hemos hecho más dura estos últimos 17 días, es lo mejor que nos puede pasar para que si hay que volver a repetirla dentro de 15 días o 20 o un mes porque se dispara, estemos en condiciones de hacerlo con muy buena aceptación de la población.
Bien, gracias doctor, como siempre, muy amable. Un abrazo grande. Gracias a ustedes y a seguir con esto, Sí. Y a ponerle un poco de esperanza también, porque yo se lo estoy diciendo a todo el mundo. Yo creo que para este año es el último año de este gran desastre que produjo esto. La ciencia nos va a dar una respuesta, el año que viene va a ser un año diferente. Esperemos. El otro día lo hablábamos la semana pasada con Ginés también. Dentro de la incertidumbre y de la preocupación que ha dado esta pandemia del coronavirus, que realmente esto hay que destacarlo una y otra vez. El gobierno nacional, en conjunción con el gobierno de la ciudad y de la provincia, han afrontado con el resto de la Argentina muy bien, con una dirigencia política unida, que esto una y otra vez hay que destacarlo frente a los egoísmos de otros sectores. Digo, algo positivo que hablábamos el otro día con Ginés, que por ejemplo han podido otra vez erradicar el sarampión. Usted asumió con una epidemia de sarampión en la provincia de Buenos Aires porque el macrismo había dejado de vacunar, ¿no? Bueno, eso es el esfuerzo que ustedes han hecho también. Erradicado ese también es un punto a favor que hay que ver, ¿no? Por supuesto, nos costó salir desde el primer día con los equipos, pero además no teníamos ni los trailers, ni las vacunas, ni los vacunadores. Hubo que reconstruir todos los procesos de trabajo, pero bueno, el esfuerzo dio resultado y no vamos a pasar a la lista de los países que ya no teníamos más libres de sarampión. Es un logro de toda la comunidad, de los trabajadores, de todos los que pusieron empeño en esto. Bien, gracias doctor, un abrazo. No, por favor, gracias a usted. Digo, no tenemos que olvidarnos esto. El macrismo nos dejó sin Ministerio de Salud y nos dejó hasta sarampión. Epidemia de sarampión en la Argentina, que hacía décadas la Argentina era libre de sarampión. Hasta sarampión.